Vamos a ver ahora, dentro de los lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita de este documento del año 2023 del Ministerio de Educación Pública, vamos a ver un poquito los lineamientos para la construcción de algunos tipos de ítems y queremos empezar en este curso dentro del ítem de selección de respuesta. Dice que son aquellos ante los cuales el estudiantado brinda solución al elegir una respuesta entre varias opciones dadas. Es lo que llamábamos nosotros hace muchos años selección única o marque con X, que decían los chiquillos. Este tipo de ítem permite medir productos del aprendizaje en situaciones sencillas o también complejas. Se conforma por los siguientes elementos. Tiene una base o enunciado y las opciones de respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de pregunta de selección de respuesta donde viene un enunciado que puede ser un concepto, un párrafo, una situación para luego nosotros preguntarle al estudiante sobre ese párrafo. Dice aquí, por ejemplo, que esta práctica contribuye a descomponer los alimentos para facilitar el paso de nutrientes desde el intestino hasta el torrente sanguíneo y también para darle humedad y consistencia necesaria a las heces fecales. Tenemos ese enunciado, evidentemente es de ciencias. Entonces venimos y hacemos la pregunta: ¿a cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Entonces ahí vienen las tres opciones para que el estudiante marque. Ahorita vamos a recordar esa parte, pero ahora las preguntas de selección de respuesta tienen que ser de 3 opciones desde primaria hasta secundaria. En el mismo documento nos comentan que existen 2 tipos de ítems de selección. Los ítems de selección simple, que es un formato básico donde se digita una pregunta, una oración o una frase incompleta e inmediatamente aparecen las 3 opciones para que el muchacho conteste. Y las preguntas de selección de contexto, que sería como la que vimos ahora, donde aparece un párrafo, puede ser una imagen, puede ser una fórmula, un procedimiento, depende de cada una de las materias, y luego a partir de ese contexto se pueden contestar 1, 2 o hasta 3 preguntas. Dice que en el ítem de selección de contexto presenta una información que sitúa al estudiantado en un determinado contexto, del cual se deriva una o varias preguntas. Además se acompaña de las opciones de respuesta. Ya casi vamos a ver algunos ejemplos, pero antes queremos recordar algunos lineamientos que nos propone este documento también para la redacción del enunciado. Dice que cuando la selección es simple, el enunciado consiste en una afirmación, frase o pregunta que representa una situación por resolver. Es una oracioncita o una preguntita, pero tiene que ser clara y sencilla. Cuando la selección es de contexto, la base puede estar construida por un texto o un gráfico o una situación o un diagrama o una imagen, para lo cual se van a derivar 1, 2 o 3 preguntas para obtener la respuesta. Dice que debe proveer elementos necesarios y suficientes para encontrar la respuesta correcta. No podemos dejar nada como al azar. Cuando presenta un problema de cálculo, por ejemplo en matemática, en física matemática, etc., no debe requerir la aplicación de más de 2 conocimientos previos en primaria y de 3 en secundaria. Entonces tengamos mucho cuidado con las famosas operaciones combinadas, porque si tiene más de 3 procedimientos, la pregunta ya está mal construida. O problemas, dependiendo del problema. Por ejemplo, un problema de un círculo, si el muchacho tiene que partir a la mitad el diámetro, usar la fórmula del área, luego multiplicar por el costo y luego hacer algo más, ya está aplicando más de 3
conocimientos previos. Entonces sería una pregunta mal construida. Cuando se trata de un enunciado con forma de oración incompleta, el espacio a completar debe ubicarse siempre al final de la oración, excepto en lengua extranjera, o sea, en inglés, francés, italiano, etcétera, en las que en razón de lo planteado en el aprendizaje, esa línea que hay que completar puede quedar en cualquier parte del enunciado. Pero a excepción de idioma, cuando el alumno tiene que completar una línea, se le va a colocar siempre al final y hacia abajo las 3 opciones que debe seleccionar. La palabra, todas las opciones, debe colocarse al final del enunciado. Luego, para la redacción de las opciones, dice que la opción correcta o clave debe colocarse al azar. O sea, se recomienda, por ejemplo, cuando son opciones de texto, ordenarlas alfabéticamente. De esa manera no hay problema de dónde quede la respuesta. Luego, cuando son respuestas matemáticas, se recomienda que las opciones vayan de menor a mayor para que también siga ese orden que queden al azar. El número máximo de opciones son 3, ¿verdad? Solo una tiene que ser la correcta. Todas deben guardar homogeneidad en cuanto a longitud y temática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo al estudiante, ¿cuál es una forma de relieve en Costa Rica? Las opciones tienen que ser formas de relieve. Llanura, playa, montaña, ¿verdad? No puede ser que yo le diga, ¿qué forma de relieve representa el volcán Poás? Y que yo le ponga las opciones, volcán, y que le ponga, por ejemplo, Franklin Chan, y le ponga, por ejemplo, Cristóbal Colón, porque esos nombres no corresponden a formas de relieve. Eso es lo que quiere decir esta parte. Luego, mantener la concordancia gramatical con el enunciado. No se deben utilizar expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, porque eso confunde al estudiante. Deben incluirse en la misma página en que se presenta el enunciado. O sea, pregunta y opciones de respuesta tienen que quedar en la misma página. No puede ser que quede el enunciado al final de una página y las opciones al inicio de la otra página. Se identifican con números, paréntesis, letras o cualquier otra simbología. Entonces vea que las opciones yo puedo poner A, B, C, puedo ponerle 1, 2, 3, puedo ponerle, por ejemplo, asterisco, símbolo de numeral y un triángulo, por ejemplo, para que el muchacho seleccione. En primer ciclo dice que cada opción debe representar una única respuesta, pero esto es para todos, ¿verdad? No solo para el primer ciclo. Y en segundo y tercer ciclo, cada opción puede estar construida por 1, 2 o 3 respuestas, ¿verdad? Venimos a un ejemplo que viene aquí de selección simple. Dice, lea detenidamente el siguiente enunciado, escribe una X sobre la letra O, A, B o C que represente la opción correcta, ¿verdad? Entonces vemos que estas instrucciones están sencillitas, podemos usarlas como instrucciones de selección simple. Entonces viene la pregunta, lea la siguiente información relacionada con el vocabulario básico ortográfico en la producción textual oral y escrita. Igual, semejante, bueno, ahí viene el contexto. Dice, ¿a cuál definición hacen referencia las palabras destacadas en el recuadro anterior? Entonces, a sinónimos, antónimos o a parónimos. Aquí viene, por ejemplo, un ítem de selección de contexto, donde viene la pregunta, viene un texto, pero previo al texto hay que indicarle al estudiante que a partir de esa situación responda a las preguntas A, B y C, o las preguntas 1, 2, 3, o la pregunta puede ser más adelante en el examen, ¿verdad? Puede ser la pregunta 11, 12 o 13, para que el estudiante sepa que hay 3 preguntas que vienen seguidas que se van a contestar con ese contexto, y luego ahí aparece las preguntas, por ejemplo, ¿en cuál órgano el pastel de manzana se convierte en una pasta espesa? Entonces, bueno, ahí vienen las 3 opciones. ¿Cuál oración del texto se refiere a la función del intestino grueso? Y de las siguientes afirmaciones presentes en el texto, identifique la que
realiza la boca. Entonces vea que este es un ejemplito de un ítem de selección de respuesta de contexto. Ojalá lo puedan aplicar en la tarea específica para esta semana. Muchas gracias.